Buenas tardes. Hoy vamos a abordar el ejercicio de arreglo de parcela dividida para ingeniería agroindustrial. Aquí se presenta una pequeña introducción, los objetivos de esta guía y el planteamiento del caso. Dice que se realizó un trabajo de tesis titulado en evaluación del efecto de 5 momentos de cosecha sobre la calidad molinera de 4 líneas promisorias de arroz y una variedad de arroz en el Centro de Producción Agrícola Cristina. Dice que el diseño fue utilizado fue de 3 bloques completos al azar, el diseño simple, con 3 repeticiones y un esquema en parcelas divididas. En la parcela grande fueron colocados los niveles del factor A, que son los materiales de arroz. La línea en A1 tenemos línea IG 2227, la línea 2, la 3, la 4 y dice que la 5 es la variedad Ipta Polochi. Ahora dice que en las parcelas pequeñas fueron aleatorizados los niveles del factor B, que son los momentos de cosecha a partir de la madurez fisiológica del arroz. En el nivel 1 o B1 tenemos 0 días, B2 5 días y así de 5 en 5 hasta llegar a B5 que sería el nivel 5 que sería de 20 días. Entonces la unidad experimental estuvo constituida por 6 surcos de 5 metros de largo y 0.3 metros entre sí. Ahora, una vez planteado el caso, nos dice sobre las variables de medida. Nosotros vamos a considerar rendimiento del molino en porcentaje, que dice que se determinó el rendimiento del molino definido como el porcentaje de arroz molinado, entero y quebrado, que se obtiene de la muestra original 1 kilogramo de arroz en granza. Y los resultados se presentan a continuación. Entonces aquí se presenta el cuadro con las líneas, que sería el factor A o la parcela grande, los momentos de cosecha, que sería el factor B, y sería la parcela pequeña. Ahora, se presentan los rendimientos en granza, que son toneladas métricas por hectárea, con cada uno de sus bloques, y se presenta el rendimiento en molino en porcentaje con cada uno de sus bloques. Ahora, dice acá que las líneas la pregunta problema dice, las líneas en estudio, momentos de corte y su combinación producen diferentes efectos en el rendimiento de molino en porcentaje. Entonces, en la pregunta problema nos está hablando de las líneas en estudio, que sería el factor A, parcela grande, los momentos de corte, que sería el factor B, parcela pequeña, y su combinación, que es la interacción de los dos factores. Ahora, ¿dónde lo vamos a medir o cuál va a ser la variable en estudio? Es el rendimiento del molino en porcentaje, esa es la variable respuesta. Entonces nosotros vamos a considerar los datos que están acá en las últimas 3 columnas, los rendimientos en molino con bloques. Ahora, dice que el nivel de significancia es del 5%. Ahora, esto es una imagen, yo lo que hice fue pasarlo acá a Excel. Acá, una vez pasado en Excel, usted tiene que preparar la base de datos para llevársela a Infostat. Entonces, estas líneas de acá, usted copia las filas y las tiene que venir a pegar acá. Sería 5 veces a 1, 5 veces a 2, a 3, a 4 y a 5. Eso sería para el primer bloque. Entonces pega las 25, que serían estas que están acá. Estas primeros 25 serían las 5 líneas. Luego, en cada una de las líneas tiene que colocar de B1 a B5, que son los 5 niveles del factor B o de la parcela pequeña. Entonces los 5 momentos tiene que ir repetido para cada uno de los niveles del factor A, que serían estos que están acá, la parcela grande. Ahora, los rendimientos en granza a nosotros no nos interesa, lo que nos va a interesar es el rendimiento en molino. Entonces, lo que hacemos acá es que nos llevamos estos datos para el primer bloque, sería esta columna
Toda esa columna sería para el bloque 1. Luego nos llevamos esta otra columna que sería para el bloque 2 y esta otra columna para el bloque 3. Ahora, nosotros aquí le hemos agregado una columna que dice bloques. Entonces, en los primeros 25 datos va el bloque 1 y en los siguientes 25 para el bloque 2 y en los otros 25 datos serían la columna 3. Al final tienen que ser 75 filas las que hay acá en esta base de datos. Ahora, aquí nos dice en la guía del ejercicio de laboratorio, nos dice que tenemos que seguir el ritual de la significancia estadística. Entonces usted tiene que plantear las hipótesis para la parcela grande, tanto la hipótesis nula como la hipótesis alterna, igual para la parcela pequeña y para la interacción de ambos factores. Yo acá le coloqué solo para la parcela grande, que es la hipótesis nula, sería que las líneas en estudio producen iguales efectos en el rendimiento en molino en porcentaje. La hipótesis alterna sabemos que es lo mismo, solo que produce diferentes efectos. Sinónimo de diferencia, la hipótesis alterna, y la hipótesis nula, sinónimo de igualdad. Por eso es que producen iguales efectos y la alterna producen diferentes efectos. Ahora, para la parcela pequeña usted tiene que redactar las hipótesis y para la interacción de igual forma. Ahora, establecer el nivel de significancia, eso nos lo da en la pregunta problema, es del 5% o 0.05. Luego eso también, seleccionar el estadístico de prueba y resaltarlo en amarillo, usted ya lo puede hacer. Ahora, la verificación de los supuestos, eso lo vamos a ir a hacer a Infostat, nos vamos a llevar estos datos que ya los tenemos aquí ordenados para poderlos ingresar a Infostat, los seleccionamos, lo copiamos y nos vamos a Infostat. Aquí ya está una nueva tabla. Entonces le damos, como ya los copiamos en Excel, vamos a darle aquí pegar la opción, clic a la opción pegar con nombres de columna. Entonces acá ya me los copió. Voy a verificar que estén las 75 filas, tienen que estar exactamente 75 filas también. Entonces, lo primero que voy a hacer es guardar la tabla. En este caso, yo la voy a guardar acá donde dice arreglo parcelas divididas. Voy a colocar la 1, arreglo parcelas divididas. Entonces, ese nombre le coloqué. Ahora, con esos datos ya guardados, me voy a estadística, aquí en el análisis de varianza. Como quiero hacer la verificación del supuesto de normalidad, entonces acá la variable dependiente va a ser rendimiento en molino. Ahora, las variables de clasificación se ingresan en este orden. Primero el bloque, luego la parcela grande y luego la parcela pequeña. Le doy clic en aceptar. Aquí donde dice modelo, yo voy a seleccionar residuos estudiantizados y predichos. Luego le doy aceptar y voy a minimizar esto. Ya me generó las dos columnas de residuos estudiantizados y de predichos. Entonces ahora ya puedo graficar el gráfico QQplot. Ahora, gráfico QQplot tomamos los datos de residuos estudiantizados, le damos a aceptar la distribución normal, entonces aceptar. Y acá nos genera el gráfico. Como podemos ver, todos los puntos están cercanos a la línea recta. Entonces, acá podemos decir que se cumple el supuesto de normalidad, pero lo verificamos o lo confirmamos con el valor de R, que es igual a 0.983. Entonces lo copiamos y nos lo llevamos al documento en Word. En este caso ya lo coloqué acá. Y la interpretación, como sabemos que
concluimos acá que gráficamente se demostró con un R igual a 0.983, que es mayor a 0.94, que los rendimientos en molino en porcentaje poseen una distribución normal. Ahora, una vez confirmado el supuesto de normalidad, vamos a confirmar el supuesto de homogeneidad de varianzas, y eso lo vamos a hacer con predichos. Entonces regresamos a la base de datos, nos vamos a gráfico, dispersión, y acá en el eje Y ya nos aparecen los residuos estudiantizados. Entonces en el eje X tenemos que agregar predichos. Le damos a aceptar y aquí nos genera el gráfico. En el gráfico podemos ver que no hay una distribución definida de los datos, que hay dispersión en los datos, por lo tanto la copiamos, nos la llevamos al documento en Word. Acá está el criterio para definir si se cumple o no el supuesto de homogeneidad de varianza, y aquí colocamos la interpretación. Que gráficamente se observa una nube de puntos sin patrón alguno, es decir, un patrón aleatorio, ya que los datos se muestran dispersos. Por tanto, se afirma que los rendimientos de molinos poseen varianzas homogéneas y se procede a realizar el análisis de varianzas con los datos sin transformar, es decir, tal como han sido registrados. Entonces, ya con esto nos vamos a realizar el análisis de varianza, pero previo a eso vamos a confirmar. Vamos a verificar cómo se comportan los factores en el gráfico de interacción. Entonces regresamos a la base de datos donde estamos y nos vamos siempre a estadística, análisis de varianza. Aquí le damos a aceptar y aquí donde dice modelo, siempre en la pestañita modelo, vamos a agregar las interacciones. De todas estas interacciones que nos agregó, solo vamos a dejar la parcela grande, vamos a eliminar las otras, y vamos a dejar la parcela grande por la parcela pequeña, que es la interacción como tal. Entonces, le vamos a dar en comparaciones vamos a pedir que nos genere la tabla de LSD Fisher para parcela grande y por parcela pequeña para la interacción. El nivel de significancia ya nos lo dejó acá, que es 0.05 por defecto. Entonces aquí le vamos a dar aceptar y aquí nos generó la tabla LSD Fisher. Ahora, esta tabla se ve un poco grande porque la interacción, como sabemos, el factor A, que son las líneas en estudios, son 5, y el factor B, que son los momentos de cosecha, son 5. Entonces 5 por 5 son 25 interacciones, 25 tratamientos, 25 combinaciones. Entonces, por eso es que vemos esta tabla que está grande, la de LSD Fisher, y vamos a darle en la opción aquí que dice generar tablas de datos a partir de las tablas de resultados. Entonces nos genera esta ventana, aquí le vamos a dar clic en Test LSD Fisher, le vamos a dar aceptar. Entonces aquí ya nos generó otra base de datos que es con LSD Fisher. Con esta base de datos nosotros vamos a generar el gráfico de puntos. En el gráfico de puntos vamos a colocar que la variable a graficar van a ser las medias. El criterio de clasificación optativo va a ser la parcela grande. Y en el error vamos a colocar E.E. que es error experimental, la abreviatura de error experimental. Entonces también acá en la opción que dice particiones, vamos a agregar a la parcela pequeña. Como la parcela grande y la parcela pequeña tienen iguales niveles 5 y 5, vamos a agregar acá la parcela pequeña. Ahora en el tamaño vamos a colocar N. Y aquí le vamos a dar aceptar. Entonces en esta ventanita le vamos a dar a la opción, clic a la opción que dice particiones en el mismo gráfico y aceptar. Entonces aquí ya nos generó el gráfico de interacción. Lo que podemos hacer para ver las líneas
de interacción es que nos vamos a esta ventana que dice herramientas gráficas, damos clic en medias B1, clic derecho, donde dice conectores, lo vamos a poner en visible. Entonces ahí nos genera la línea de conexión de conectores. Igual va a ser para B2, para B3 hasta B5. Ahora, si ustedes quieren ver las medias, pueden dar clic también a cada uno de los puntos y ahí se generan los valores de las medias de cada uno de esos datos. Igual, si no ven los valores, ustedes los pueden mover. Y así para cada uno de los datos de los puntos que se generan en la gráfica. En este caso, yo me llevo la gráfica acá al documento en Word. Y como pueden ver, tienen que concluir sobre la interacción de los factores en estudio. Según lo observado, si hay líneas que se cruzan de interacción y cuáles combinaciones producen los mejores efectos. Si vamos a ver cuál factor está produciendo los mejores efectos en las medias, en las líneas en estudio podemos ver que la línea 1 es la que tiene mejores efectos, pues sus medias son más altas o mayores que el resto de líneas en estudio. Igual podemos ver que hay diferentes combinaciones donde se cruzan las líneas y nos da una idea de que sí existen diferencias significativas en las interacciones del factor A, que sería las líneas en estudio, con el factor B, que serían los tiempos de cosecha o los momentos de cosecha. Entonces ya con eso ustedes tienen que hacer su interpretación del gráfico de interacción, pero lo vamos a confirmar con el análisis de varianza. Ahora vamos a ir a hacer el análisis de varianza. Vamos a regresar a la base original. Entonces tenemos acá la base original, vamos a estadística, análisis de varianza. Aquí, por defecto, ya habíamos introducido las variables dependientes y las variables de clasificación. Entonces le damos a aceptar. Y ahora, para el análisis de varianza, nosotros acá vamos a darle una lógica al sistema. Entonces, por el modelo de parcelas divididas. Entonces acá en modelo vamos a agregar interacciones. Ahora primero vamos a incluir bloques. Luego vamos a generar a la parcela grande. Ahora la parcela grande sería parcela grande y aquí vamos a introducir el símbolo de pleca inversa, que es esta. Esto se la encuentra en insertar símbolos, más símbolos. Tiene que estar el símbolo de esa pleca inversa. Entonces, usted la copia, la pega en el programa después de la parcela grande. Es decir, que eso lo vamos a dividir siempre entre la parcela grande por bloque. Entonces vamos, parcela grande por, y le vamos a multiplicar por bloque. Entonces eso va a ser la fuente de variación para la parcela grande. Luego tenemos que generar el error tipo A. Y eso va a ser la parcela grande por bloque. Este va a ser el error tipo A. Luego
nos vamos a llevar abajo la parcela pequeña y también en las interacciones ya habíamos generado la parcela grande por parcela pequeña. Entonces ahí nos quedaría, y el resto las eliminamos. Entonces nos quedaría el bloque, la fuente de variación de la parcela grande, el error tipo A, la parcela pequeña, luego la parcela grande por la parcela pequeña. Entonces serían esas 5 fuentes de variación que nosotros la vamos a ingresar al software. Entonces aquí le damos aceptar. Acá nos generó ya el análisis, el cuadro de análisis de varianza y nos generó esta tablita de análisis de varianza. Eso nos lo vamos a llevar ahí a la guía. Entonces aquí lo podemos ver en la guía. Yo acá ya lo copié. Podemos ver que el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, nos da 0.89, quiere decir que el 89% del efecto se le atribuye a los tratamientos en estudio. El coeficiente de variación es 2.68, quiere decir que los resultados son altamente confiables, altamente representativos. Entonces, luego de haber analizado esa tablita, también vemos el cuadro de análisis de varianza, podemos ver el bloque nos aparece que ese valor es de 0.0669, que es mayor a 0.05, por lo tanto no hay diferencias significativas. En el caso de la parcela grande, de la parcela pequeña y de la interacción de estas, de los ambos factores, nos dan que sí existen diferencias significativas. Ahora, en el modelo, a pesar que nosotros sacrificamos la parcela grande para medir los verdaderos efectos de la parcela pequeña, siempre el factor, la parcela grande siempre genera diferencias significativas. Entonces, por los tres vamos a concluir parcela grande, parcela pequeña y la interacción. En los tres son con diferencias significativas. En este caso yo solo les agregué para parcela grande, ustedes ya pueden elaborar para parcela pequeña y para la interacción. Entonces nos dice que se demostró estadísticamente con una probabilidad de error de 0.0011, que es menor al nivel de significancia de 0.05, que las líneas de materiales de arroz o las líneas en estudio presentan diferentes efectos en el rendimiento en molino, dado en porcentaje, produciendo los mejores efectos algunas de las líneas. Eso lo vamos a ver con la prueba estadística, cuál es la que está produciendo los mejores efectos. Entonces, de igual forma va a concluir para la parcela pequeña y para la interacción de ambos factores. Posteriormente, nos dice el análisis de varianza que hay que hacer la prueba de contrastes ortogonales. Entonces, regresamos a la base de datos. En la base de datos nos vamos siempre a estadísticas, análisis de varianza, en este aceptar que ya nos lo da por defecto. Vamos a las comparaciones. Aquí en contraste. En contraste, primero vamos a analizar el factor A. El factor A es la parcela grande, que son las líneas en estudio que va desde el nivel A1 hasta A5. Entonces vamos a generar la matriz de contraste, que sería el primero, 4. Yo le voy a colocar valor positivo a A1 y al resto le voy a colocar menos 1. Ahora, para el segundo contraste, como son 5 tratamientos, 5 niveles del factor A, nos van a salir 4 contrastes. Entonces, en el segundo voy a comparar o contrastar A2 versus A3, A4 y A5. Me quedarían los contrastes de 0, 3, menos 1, menos 1 y menos 1. En el tercer contraste voy a contrastar A3 con A versus o contra A4 y A5. Me quedaría 2, menos 1, menos 1. Y en el último voy a contrastar A4 versus A5. Me quedaría 0, 0, 0, 1 y menos 1. Entonces,
De aquí siempre darle en controlar ortogonalidad y me voy y le doy a aceptar. Entonces aquí ya me genera los 4 contrastes del factor A, que son las líneas en estudio. Y ahí me genera también los coeficientes de los contrastes. Entonces me lo llevo al documento en Word, acá ya está, para las líneas en estudio y puedo ver que en el contraste 1 me da un p-valor de 0.0012. 0012 es menor a 0.05, que es mi nivel de significancia. Entonces podemos decir que sí presenta diferencias significativas. Por lo tanto, hay que colocarlo en la interpretación. Y vemos que como presenta diferencias significativas, el contraste nos da 18.73 con valor positivo. Entonces tengo que ir a ver los coeficientes del contraste 1, SCT significa abreviatura de contraste 1. Entonces aquí tengo que ir a ver los coeficientes, cuál es el que tiene signo positivo y es el nivel 1. Entonces ese es el que está produciendo mejores efectos versus A2, A3, A4 y A5 con 18.73% más que esos otros contrastes. Entonces lo vamos a colocar acá. Estadísticamente, la comparación de las líneas de materiales de arroz o las líneas en estudio IG2237, que es A1, contra las otras 4 líneas, ¿verdad? Entonces, lo dejamos plasmado ahí, que es la variedad, el material 1 versus estos otros 4 líneas de materiales, están produciendo diferentes efectos en el rendimiento en molino, dado el porcentaje, con una probabilidad de 0.0012, como nos lo muestra aquí el p-valor, menor al 0.05, que es el nivel de significancia, produciendo los mejores efectos la línea IG2237, que es A1, el nivel A1. Entonces, en 18.73, que lo sacamos de acá del contraste, en porcentaje más que las líneas A2, A3, A4 y A5. Entonces, aquí estamos interpretando el contraste 1. Lo mismo va a ser para el contraste 2, 3 y 4. Ahora, para el factor B se realiza de la misma forma. Vamos a regresar a la parte de la base de datos, análisis de varianza, aceptar, contraste, y ahora ya no vamos a analizar la parcela grande, sino que la parcela pequeña. Entonces acá ya nos cambió los tratamientos, ya no nos aparece en la letra A, sino B. Y aquí los contrastes los dejamos igual porque siempre son 5 niveles y son 4 contrastes. Entonces estos mismos coeficientes nos van a servir. Le damos a aceptar y entonces nos genera los contrastes y los coeficientes para la parcela pequeña. Eso nos lo llevamos a la guía y serían estos. Ahora, para el contraste 1, vemos que el p-valor es menor a 0.0001. Entonces, al compararlo con nuestro nivel de significancia dado en el ejercicio, que es 0.05, este es menor. Por tanto, hay diferencias significativas. ¿Qué estamos comparando en el contraste 1? Estamos comparando, nos vamos a los coeficientes y vemos que estamos comparando el nivel 1, que son 0 días de momentos de cosecha, versus 5, 10, 15 y 20 días de momentos de cosecha. Entonces, como el contraste acá arriba nos da un valor de 10.07 positivo, quiere decir que el contraste, el nivel B1, que son 0 días de cosecha a partir de la madurez fisiológica del arroz, produce mejores efectos que los otros niveles de B2, B3, B4 y B5, con 5, 10, 15 y 20 días de momentos de cosecha.
Entonces, vamos a ordenar eso y lo dejamos la interpretación acá. Estadísticamente, la comparación de los momentos de cosecha de 0 días, que es el nivel B1, por eso es contraste, contra los momentos de cosecha de 5 días, 10, 15 y 20 días están produciendo diferentes efectos en el rendimiento en molino dado en porcentaje con una probabilidad de 0.001 menor a 0.05, que es el nivel de significancia, produciendo los mejores efectos el momento de cosecha de 0 días, B1. ¿En cuántas unidades? Vamos a ver el contraste, dice en 10.07 porcentaje más que los momentos de cosecha de 5, 10, 15 y 20 días. Entonces, esa misma estructura es la que hemos seguido para todos los diseños. La misma estructura va a utilizar acá usted y lo va a hacer para el contraste 2, contraste 3, contraste 4. Ahora, una vez finalizado el factor A y el factor B, que nos dieron con diferencias significativas en el análisis de varianza, vamos a realizar la interacción del factor A por el factor B. Ahora, este es un poquito más complejo porque son 5 niveles del factor A por 5 niveles del factor B, son 25 tratamientos. 25 tratamientos menos 1 quiere decir que van a generarse 24 contrastes. Para generar esos contrastes yo necesito ir a Excel y sacar los coeficientes de contraste. Ahora, ¿cuáles son esos contrastes? Primero, los primeros 4 son los contrastes que pertenecen al factor A o a la parcela grande. En el primero comparamos el nivel 1 con el nivel 2, 3, 4 y 5 y así vamos desagregando hasta llegar al contraste 4. Para los contrastes 5 al 8, ahí vemos nos enfocamos en el factor B o la parcela pequeña y vamos desagregando hasta llegar al contraste 8. Ahora, para el contraste 9, 10, 11 y 12 vamos a contrastar, valga la redundancia, el contraste 1 versus el contraste 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque en el contraste 1 estamos abordando, considerando el factor A. Y en el 5, 6, 7 y 8 estamos considerando el factor B. Como sabemos que en los contrastes no podemos considerar contrastes que involucren el mismo factor, sino que en este lado, en el lado positivo, estamos considerando el factor A y en el lado negativo o al lado derecho estamos considerando el factor B. Entonces, como aquí en el contraste 9, 10, 11 y 12 ya comparamos el contraste 1, en el 13, 14, 15 y 16 va a ser el contraste 2, siempre contra el contraste 5, 6, 7 y 8. Y en los últimos también el contraste 3 contra esos mismos contrastes del factor B. Y por último el contraste 4 versus los 4 contrastes del factor B. Entonces, así es como llegamos a generar los 24 contrastes. Ahora, así va a generar usted también los coeficientes. Por ejemplo, en el contraste 1 nos dice que todos los tratamientos, y estos son los tratamientos que están aquí en estas columnas, que lleven el factor A1 o el nivel A1 van a tomar valores positivos y todos los que lleven los otros niveles A2, A3, A4 y A5 van a tomar valores negativos. Para que el contraste nos dé un valor de 0 y cumplir con la regla de ortogonalidad, entonces acá le vamos a colocar positivos con valor de 4 y este negativo con valor de menos 1. Igual va a ser para el contraste 2, 3 y 4. Eso van a ser para el nivel, para el factor A. Los siguientes 4 son para el factor B. Para el factor B, vemos que
aquí nos dice que todos los que lleven el nivel B1 les vamos a colocar valor positivo y los otros tratamientos que lleven B2, B3, B4 y B5 van a ir del lado negativo. Entonces, como este primer tratamiento lleva B1, le coloco positivo, 4 positivo. Este otro tratamiento lleva B1, le coloco 4 positivo. Y así para los otros y el resto, para cumplir la regla de ortogonalidad, le voy a colocar menos 1. Y así para los otros también, para los otros contrastes. Ahora, para el contraste 9, que es C1 contra el contraste 5, entonces lo que hago es multiplicar el contraste 1, los coeficientes del contraste 1 por los coeficientes del contraste 5, que aquí sería 4 por 4, entonces acá me da 16, y así para los otros. Todos estos otros contrastes del 9 al 24 se generan por la multiplicación de los coeficientes de los contrastes que estamos involucrando. Entonces es así como se genera todos estos coeficientes. Yo acá ya los pasé a esa columna, los voy a copiar para llevármelos a Infostat. Entonces me voy acá siempre a estadística, análisis de varianza, aceptar, contrastes, y estos coeficientes los voy a eliminar para que no me genere error el sistema. Me voy a la interacción parcela grande por parcela pequeña y ustedes pueden ver que aquí ya se generan los 25 tratamientos. Entonces yo acá voy a colocar y voy a pegar todos los coeficientes que yo había generado allá en Excel y le doy aceptar. Entonces acá Infostat ya me genera los 24 contrastes, me genera la tabla de contraste y me genera la tabla de coeficiente de contraste. Entonces me la voy a llevar allá acá a Word y ustedes pueden ver que acá ya los pegué. Entonces en este puedo ir concluyendo, ahí tendrían que ser 24 interpretaciones. En el contraste 1 se tiene un valor de 0.0001, quiere decir que hay diferencias significativas. ¿Y qué estamos comparando en el contraste 1? Estamos comparando el nivel 1 o la línea del estudio 1 versus las otras 4 líneas. Entonces, podemos decir que sí presentan diferencias significativas y en 93.67 unidades. ¿Quién está generando los mejores efectos? Como el 93 me lo da en positivo, me dice que es positivo, tengo que ir a ver acá los coeficientes, cuál es el que me está generando los valores positivos, y puedo ver que son todos los tratamientos que llevan el nivel 1. El resto de tratamientos que llevan los otros niveles 2, 3 y 4 y 5 de A, del factor A, no me están generando los mejores efectos, sino que los que llevan el nivel 1, que es la línea IG2237. Entonces me voy y coloco la interpretación. La interpretación quedaría estadísticamente la comparación de las líneas de materiales IG2237 contra las líneas que están produciendo diferentes efectos en el rendimiento en molinos con una probabilidad de 0.001 menor al 0.05 el nivel de significancia, produciendo los mejores efectos la línea IG2237 a 1 en 93.67% más que las otras 4 líneas. Ahora, como aquí estamos contrastando las combinaciones, podríamos colocar aquí la comparación de las combinaciones de las líneas de materiales de arroz del nivel 1 y los momentos de cosecha, que aquí involucra todos los momentos de cosecha, contra las combinaciones de las líneas, todas estas otras 4 líneas
con los momentos de cosecha están produciendo diferentes efectos en el rendimiento en molino con una probabilidad de 0.001 menor al 0. Produciendo los mejores efectos, las combinaciones de la línea IG2237, que es el nivel A1, con los momentos de cosecha, que sería, ahora sí que todos, B1, B2, B3, B4 y B5, en 93.67% más que las líneas, que son las otras cuatro líneas, con la, sería más que las combinaciones. Siempre aquí ya no son las líneas, sino las combinaciones de las líneas, que serían esas cuatro, con los momentos de cosecha. Son las combinaciones que estamos midiendo acá. Ahora, como son 24 combinaciones, no vamos a detallar todo eso porque se vería engorroso, entonces solo lo vamos a colocar como cada una de las líneas en combinación con los momentos de cosecha. Entonces, para no hacerlo, y lo vamos a colocar ahí, que son todos estos momentos de cosecha, que son estos 5 niveles de B, con los momentos de cosecha, que también lo vamos a agregar. Entonces, aquí, para no colocar los 24 tratamientos, porque sería demasiado engorroso la interpretación. Lo mismo va a ser para el contraste 2, hasta llegar al contraste 24. Posteriormente, como ustedes pueden ver acá, el contraste 1 sí nos genera diferencias significativas, contraste 2. De ahí el 3 y el 4 no hay diferencias, en el contraste 5 y 6 sí hay diferencias significativas, también el 7. Después, hasta el 13 hay diferencias significativas, el 14. Y por último, y esos serían todos, y ahí el resto de contraste, ustedes pueden ver que no hay diferencias significativas, entonces ahí se va a hacer facilitar un poco las interpretaciones. Así que eso sería todo. Ustedes sobre eso concluyen su recomendación estadística, económica, técnica, ambiental, y por último concluir sobre la investigación, diseño simple y el arreglo de las parcelas divididas. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta